Buenos días, por favor, todos de pie. Asiento, por favor. Se abre la sesión 154ª. Se aprueba el acta de la sesión 153ª. Se da por aprobada. Señorita secretaria, dé cuenta del despacho diario. Señor, el Instituto de Medicina Legal ha remitido un oficio en la fecha dando cuenta de los exámenes practicados al señor Alberto Fujimori conforme al documento remitido por el Instituto de Neoplásicas. ¿Qué lectura? Oficio. Señor doctor César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, tengo el agrado de dirigirme a usted y a los señores magistrados de la Sala Penal Especial con relación al pedido de realizar las acciones pertinentes con los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN a efecto de evaluar al paciente Alberto Fujimori de acuerdo a lo sugerido por su despacho en armonía con las recomendaciones de los médicos del Instituto de Medicina Legal para informarle primero, mediante oficio 235-2009 de fecha 12 y 13 de marzo del presente año cursado al doctor Carlos Vallejo Sologuren del jefe institucional del INEN, se cumplió con la atención médica los días viernes 13 y sábado 14 del 2009. Segundo, la atención se realizó en forma hospitalaria, remitiendo los oficios 11-2009 de fecha 11 de marzo del 2009, cursado al doctor García Zapatero, subjefe institucional del INEN, en el cual adjunta el informe médico de fecha 14 de marzo del 2009, emitido por el doctor Payet Mesa, director ejecutivo de esa misma institución. Se remite el certificado médico legal, que es el que se adjunta en la fecha, del 17 de marzo del 2009, emitido por el doctor Loaiza Sierra, médico legista del Instituto de Medicina Legal, en base al informe remitido por el INEN el 14 de marzo del 2009. Asimismo, se reitera que las comunicaciones a nuestra institución para cualquier requerimiento técnico-científico podrán realizarse las 24 horas del día en la División Clínico Forense, sito en la esquina Girón Raimondi, sin número, Paseo de la República, los teléfonos 424-023 o 424-0998. Información que alcanzamos para los fines que estime pertinente. Firma el oficio con atención y agradecimiento el doctor Gino Dávila Herrera. Hay un extremo ahí que hace mención a unas lógicas de emergencia, entiendo, ¿no? Sí, señor. Entonces eso hay que poner en conocimiento del INPE para que sepa y para que tenga en cuenta los procedimientos administrativos que hay que seguir en línea de coordinación. Asimismo, señor, el certificado médico legal practicado al señor Fujimori dice lo siguiente. Conclusiones diagnósticas: colitis microscópica, enfermedad diverticular colónica no complicada, hipertensión arterial controlada, insuficiencia venosa de miembros inferiores, quiste unilocular simple de páncreas consistente en citoadenoma seroso de páncreas sin recurrencia de enfermedad lingual. Recomendaciones: régimen higiénico dietético, iniciar tratamiento sintomático digestivo, mantener tratamiento antihipertensivo, realizar estudio parasitológico. Informe realizado por el doctor Eduardo Mesa Payet, director ejecutivo del INEN, Departamento de Cirugía y Abdomen. La apreciación médico-legal es la siguiente. Primero, el paciente presenta un cuadro de colitis en relación a las diarreas crónicas que presentaba, para lo cual recibe el tratamiento correspondiente. Segundo, presenta un cuadro de enfermedad diverticular colónica que se caracteriza por la presencia de divertículos en el colon, lo cual no constituye una lesión cancerígena, recibiendo el tratamiento preventivo y sintomático correspondiente. Tercero, presenta una hipertensión arterial, la cual se controla con los antihipertensivos que le son administrados. Cuarto, presenta una insuficiencia venosa de miembros inferiores en relación a las varices, recibiendo el tratamiento respectivo. Quinto, presenta un quiste pancreático que en la actualidad no ocasiona molestias al paciente. Sexto, al momento del examen no presenta recurrencia de la enfermedad lingual que tuvo anteriormente el paciente. Conclusiones: al momento actual, el paciente se encuentra clínicamente estable en su salud física. Segundo, considerando el informe del INEN, podemos indicar que el paciente no presenta lesiones cancerígenas en el momento actual. Tercero, es necesario que se cumplan las recomendaciones ordenadas por el INEN. Firma el doctor Eloy Loaiza Sierra y suscribe la doctora Sonia Luz Mayaupoma como el visto de subgerente del mismo Instituto de Medicina Legal. Muy bien, se pondrá en conocimiento del INPE para los fines legales correspondientes. Muy bien, continuamos entonces con el alegato de la defensa. Señor abogado, puede usted continuar.
Señor presidente, señores vocales supremos, señor representante del Ministerio Público, señores abogados de la parte civil, colega de la defensa, presidente Fujimori. Antes de iniciar el examen del nuevo bloque probatorio, concretamente el referido denominado como indicio de felicitación presidencial, brevemente quisiéramos establecer un problema común de los indicios que han sido objeto de examen en la audiencia anterior. Cuando examinamos la obra del profesor Carlos Climent Durán en su última edición, él refiere textualmente lo siguiente: la eficacia probatoria de una presunción, se entiende indicio, exige antes que nada hacer las correspondientes alegaciones a fin de posibilitar que el juzgador y los demás conozcan que una presunción constituye uno de los fundamentos probatorios de la pretensión ejercitada. El problema surge al tener que determinar qué es lo que ha de ser alegado, o por mejor decir, qué es lo que ocurre si se omite la alegación de la presunción, del indicio o de alguno de los elementos integrantes de la misma. Y analiza Climent Durán qué pasa cuando no se alega la norma de presunción, qué pasa cuando no se alega el hecho básico, qué pasa cuando no se alega el hecho presunto, y resulta el tribunal sentenciando a partir de trabajar con prueba indiciaria, empleando hechos bases que no fueron sostenidos por las partes o hechos presuntos que no fueron sostenidos por las partes. Y esto lo señalo, señor presidente, señores vocales supremos, y debo decirlo públicamente, hay una dura campaña mediática que viene encabezada por el doctor Peláez y por el doctor Rivera, donde vienen persistiendo insistentemente en que este alegato termine. Y hay que decir públicamente que todos estos aspectos que tenemos que desarrollar es porque la Fiscalía y la parte civil han trabajado con indicios sin haber señalado los hechos bases ni los hechos presuntos. Y esto lo hemos venido denunciando a lo largo del debate de la prueba documental. La Fiscalía insistía en trabajar con indicios sin marcarlos, sin señalarlos, generando un grave obstáculo a la defensa, porque como es obvio que este caso se va a resolver sobre prueba indiciaria, nos encontramos con la dificultad que el 90% de la prueba indiciaria con la que ustedes van a trabajar, los hechos bases no han sido alegados por la Fiscalía y menos los hechos presuntos. Y tenemos que hacer una deducción, una interpretación para poderlos establecer y estarlos construyendo, como lo hemos estado haciendo en la audiencia anterior. Entonces señalo y dejo constancia pública que mucho del trabajo que tenemos que realizar es por la deficiente técnica en el manejo de la prueba indiciaria por las partes acusadoras, porque trabajan con indicios, insisto, sin marcar hechos bases o sin marcar hechos presuntos, lo cual genera una situación complicada, porque si el tribunal resuelve sobre un hecho base o un hecho presunto, ergo un indicio que no ha sido alegado, se estaría afectando el principio de congruencia. Y para evitar ese punto, es que en vez de solicitar, cuestionar la acusación, estamos sustituyendo para poder con la mayor lealtad enfrentar el tema. Marcado esto, quiero puntualizar otro punto o otro tema muy concreto. En la audiencia pasada hemos encontrado que la prueba indiciaria de cargo tiene un problema constante, y es que los hechos base no han sido probados.
todos los indicios que hemos trabajado en nuestro examen individual de la prueba de cargo tienen el mismo problema, y a partir de este momento vamos a trabajar con otro problema. Por eso quería dejar constancia de lo siguiente. ¿Qué peso tiene que el hecho base no se pruebe? ¿Qué peso tiene una sentencia que el hecho base no se pruebe? A pesar que está dicho en un acuerdo plenario y que ya no debería yo agregar nada más. Pero aparentemente el acuerdo plenario no ha sido entendido por mis contrapartes. Por eso es que debo enfatizar brevísimamente. Carl Mittermeier, cumbre del derecho probatorio, dice lo siguiente: es evidente que un indicio carece de valor si no es completamente cierto el hecho en que se funda. El gran maestro francés Francois Gorpe, otra cumbre de la teoría de la prueba, que dice: la prueba indiciaria tiene como punto de partida hechos o circunstancias probadas. Erich Düring, el magistrado alemán, sobre este requisito de la prueba indiciaria indica: necesidad de su verificación. La base fáctica para la prueba indiciaria debe ser probada. De lo contrario, la prueba se apoyaría en un fundamento inseguro. Aun cuando la conclusión como tal posea una fuerza extraordinaria, carece de valor si los presupuestos fácticos de los cuales parte no están suficientemente constatados. Davis Echandía: puesto que el argumento probatorio que de esta prueba obtiene el juez parte de la base de inducir un hecho desconocido de otro o de otros conocidos, es obvio que la prueba de estos debe aparecer completa y convincente en el proceso. Si no existe una plena seguridad sobre la existencia de los hechos indicadores o hechos indiciarios, resulta ilógico inducir de estos la existencia o inexistencia del hecho desconocido que se investiga. Sentencia Davis: de una base insegura no puede resultar una conclusión segura. ¿Qué dice Víctor Moreno Catena, Ángela Coquillat Vicente, Ángel Juan Especes, Alfredo de Diego Díez y Emilio de Llera Suárez Bárcena en su tratado sobre derecho procesal penal? Ellos comentan los requisitos de la prueba indiciaria trabajando con la jurisprudencia constitucional de España para reconocer dentro de ellos que los indicios han de estar plenamente probados. Y es fundamental recurrir a la jurisprudencia española porque el acuerdo plenario se basa precisamente en ella, el acuerdo plenario de nuestra Corte Suprema. El Tribunal Constitucional ha venido repitiendo que la prueba indiciaria ha de partir de hechos plenamente probados. SSTC 24/1997, SSTC 68/1998, de determinados indicios indubitados. STC 175/1993, o bien suficientemente probados. STC 256/1988, y que no pueden tratarse de meras sospechas. STC 206/1994. Ya la STC 174/1985 señalaba que no cabe construir certezas sobre la base de simples probabilidades. Es por tanto exigible, cuando se trata de prueba indiciaria,
la constatación clara de los indicios. STC 62, diagonal 1994. Por ejemplo, en la audiencia pasada trabajamos con un indicio generado con las copias de artículos de prensa, los libros Lecciones de este siglo y Operación Chavín de Huántar. ¿Cuál es el hecho base? ¿Qué parte utiliza la Fiscalía? El presidente conformó el aparato de poder que tuvo como brazo ejecutor al Grupo Colina y lo controló porque condujo personalmente la guerra sucia. De ese hecho base deduce que el presidente Fujimori es autor de una política de guerra sucia. Ese hecho base, que Fujimori conformó el aparato de poder y que lo controló, ese hecho base tiene que estar probado en el grado de certeza, si no, no hay indicios. Manuel Ortel Ramos, igualmente comentando la doctrina del Tribunal Constitucional Español, señala que el hecho base o hecho indicio se debe encontrar perfectamente probado. Así lo establece el TC español en la sentencia 175, diagonal 1985, 111, diagonal 1990, 384, diagonal 1993, y en la reciente o última en su cita STC 180-2002. Climén Durán, refiriéndose al mismo requisito de un hecho base probado, dice: los indicios han de estar plenamente probados. Si no lo estuviesen y los indicios fuesen dudosos o inciertos, también sería dudoso o incierto el hecho presunto. En consecuencia, ha de obtenerse una prueba plena y completa de cada indicio, sin el menor asumo para la duda razonable. La prueba de indicios puede realizarse por cualquier medio probatorio. Regreso al ejemplo de mi indicio. Si el hecho base es que el presidente Fujimori conformó el aparato de poder que tuvo como brazo ejecutor al Grupo Colina y lo controló porque condujo personalmente la guerra sucia, y de ese hecho base extraigo como hecho indicado, el presidente Fujimori implementó una política antiterrorista de guerra sucia, si es que no está probado el hecho base, insisto, no habría un hecho indicado. Los autores españoles Jaime Guaps y Pedro Aragoneses señalan que para que exista la prueba indiciaria tiene que darse por cierto un acontecimiento positivo o negativo, el hecho base. Alberto Montón Redondo, el gran maestro español, igualmente señala que los hechos indiciarios, hechos base, han de estar absolutamente probados. Manuel Miranda Estrampés afirma que la prueba indiciaria no puede partir de un hecho dudoso, sino solamente de un hecho plenamente verificado, es decir, que el juzgador haya obtenido la convicción sobre la realidad del hecho base. José Antonio Tomé García, otro autor español, afirma que los hechos básicos han de estar plenamente demostrados, incluso señala él mediante prueba directa. El autor español Francisco Pastor Alcoy, responsable de la última monografía más importante sobre la teoría de la prueba indiciaria, dice lo siguiente, al comentar los requisitos materiales de la prueba indiciaria: se refiere a los hechos probados, al hecho base como hecho probado, a partir de las sentencias del Tribunal Supremo del 1 de octubre de 1992,
del 7 de julio de 1993 y del 6 de marzo de 1993. Afirma que el indicio, esto es el hecho básico, ha de haberse obtenido mediante una prueba directa, producida de forma lícita y con todas las garantías legales. El autor español Pablo Ribes Ceva, comentando la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, señala como requisito de validez de la prueba indiciaria que los hechos base han de estar absolutamente probados en la causa y demostrados por prueba de carácter directa. Cita como fundamento las SSTS del 13 de mayo del 96, del 21 de mayo del 96, del 24 de mayo del 96 y del 13 de julio de 1996. José María Paz Rubio, Julio Mendoza Muñoz, Manuel Oyez Cecé y Rosa María Rodríguez Moriche afirman igualmente como requisito de la prueba indiciaria que los hechos bases estén acreditados por prueba de carácter directo. No existe prueba indiciaria si los hechos base no están completamente acreditados con prueba directa. El argentino Eduardo Hauchen explica que la prueba indiciaria debe originarse necesariamente en algún elemento o hecho comprobado. De Lepiani, comentando el mismo tema, afirma: los indicios, esto es los hechos base, deben hallarse comprobados y esta comprobación necesita hacerse por medio de pruebas directas. Hugo Rocha de Greff, comentando el mismo tema, señala: los hechos base deben hallarse comprobados a través de pruebas directas. Y finalmente, no por ello menos importante, el presidente de este tribunal afirma textualmente: el indicio debe estar plenamente acreditado. Es el hecho base de la presunción. Es un dato fáctico, elemento que debe quedar acreditado a través de los medios de prueba previstos por la ley. En cuanto a la prueba del indicio, se sostiene que éste debe acreditarse por medio de prueba directa y que por lo general debe contarse con una pluralidad de indicios. Señor presidente, señores vocales supremos, toda la doctrina y toda la jurisprudencia nacional e internacional en el tema de la prueba indiciaria establece como primer requisito, como primer presupuesto para poder enervar la presunción de inocencia, como bien dice nuestra Corte Suprema, en la siguiente exigencia: hecho base probado en el grado de certeza. Y la famosa discusión, si es con prueba directa también pueden ser indicios, bueno, no tengo tiempo de asumirla. Lo único que diré es que en cualquiera de las dos circunstancias, sea con prueba directa o también indiciaria, finalmente el resultado debe ser el mismo: la certeza del hecho base. Y eso no aparece en ninguno de los indicios de la Fiscalía y la parte civil que presentan el problema que hemos señalado. Toda la prueba indiciaria de la parte civil y la Fiscalía, salvo lo que entramos a tratar a partir de ahora, que es otro problema, todo lo anterior, expuesto hasta ayer, tiene el mismo problema: hechos bases no probados en el grado de certeza. Bien, entremos ahora a examinar otro bloque probatorio, que es exactamente donde nos quedamos en la audiencia pasada: los documentos que generaron la denominada felicitación presidencial, consistentes en el oficio 028-01. Presidente, le di una fecha equivocada en alguno de estos documentos, le pido por favor tome nota en sus apuntes. Oficio número 028-01, el memorando del 25 de junio de 1991,
el memorando del 30 de julio de 1991, creo que esa es la fecha que le di mal, el oficio... Me dijo oficio 028, anotado, memorándum de 25 de junio de 1991. Junio, ahí está. Junio. Y el ese memo fue el del error. 30 de julio. Ese fue mi error. Sí. Sí. Entonces hay que aclarar acá que es junio. Sí, 25 de junio de 1991. Aclarado entonces. Bueno, continúa el memorando del 30 de julio de 1991, el oficio 4569, SGMD-C, el decreto 308 CP-JAPE 1 diagonal B, el oficio 144 CP-JAPE 1, el oficio 4872 SGMD-C y la Orden General del Ejército número 10 al 19. La Fiscalía incorpora los documentos que produjo la llamada felicitación presidencial en la sesión de audiencia número 102 del 1 de octubre del 2008. El Ministerio Público, y aquí un ejemplo de lo que señalamos, no marca hecho base ni hecho presunto. Voy a leer textualmente lo que dice la Fiscalía. Y esto es sumamente serio, porque si la defensa no lo subsanara, no podría ser objeto de la sentencia. Quiero dejar constancia de este hecho. Miren lo que dice textualmente la Fiscalía. Sostiene que la felicitación presidencial no fue otro que expresar el respaldo político a las actividades que iba a desarrollar el destacamento en gestión. El destacamento al mando del teniente coronel Fernando Rodríguez Salvaviascoa, pero sobre todo un reconocimiento a todo el ejército sobre el estatus de dicho destacamento, con lo cual el señor Fujimori aseguró el cumplimiento de la orden inicial que dio, o sea, mediante esta felicitación presidencial que fue inscrita en la Orden General del Ejército, determinó la conformación del destacamento Colina con la participación de los altos mandos del ejército. Con la felicitación presidencial, Alberto Fujimori no solo demostró su vinculación con el destacamento en gestión, sino que expresó de esta forma su dominio sobre el mismo y consiguió una predisposición de los mandos del ejército para que el destacamento en formación pudiera conformarse sin ningún tropiezo y para que después el destacamento pudiera realizar sus actividades sin ningún problema. Páginas 29 a 31 del acta de la sesión número 138 del 21 de enero del 2009. Señores miembros del tribunal, en lo que acabo de leer textualmente, que es la alegación de la Fiscalía respecto a esta prueba, la Fiscalía en primer lugar nos dice si está trabajando con prueba directa documental o está trabajando con prueba indiciaria. De acuerdo a ese texto, ¿con qué está trabajando la Fiscalía? ¿Está trabajando con prueba documental o está trabajando con prueba indiciaria, directa o indirecta? ¿No se afecta el derecho a la defensa cuando no queda claro cuál es el término de la acusación? ¿Acaso el abogado defensor tiene que interpretar, tiene que adivinar si está enfrentando una prueba directa o una prueba indirecta? Y eso es lo que nos hemos visto obligados a hacer. Y eso, por cierto, no comentan los fiscales que participan en el juicio mediático. Porque no estamos trabajando, una vez que analizamos o interpretamos lo que quiso decir el fiscal Guillén, no estamos trabajando con prueba documental o prueba directa. Estamos trabajando con prueba indiciaria. ¿Y cuál es el hecho base? ¿Y cuál es el hecho presunto o indiciado? Nuevamente nos vemos obligados a construirlo. Y eso hay que señalarlo, no es legal, no es técnico.
que quede constancia de que esa fue la forma como se acusó al presidente Alberto Fujimori. Porque este es un juicio de prueba indiciaria. Y pongo mi prestigio profesional de por medio, que la sentencia lo que valorará es prueba indiciaria. Entonces, ¿dónde está el hecho base? ¿Dónde está el hecho presunto en este caso? En este punto tan importante de la, entre comillas, felicitación presidencial. Entonces lo construimos de la siguiente manera. Hacemos el trabajo de la Fiscalía. Si pudiese, señor presidente, disponer que apaguen la luz en el sector del ecran. Este sería el indicio. Documentos que generaron la denominada felicitación presidencial. ¿Cuál sería el hecho base o indicador? El presidente Fujimori aceptó la solicitud del jefe del Servicio de Inteligencia Nacional de otorgar un reconocimiento a personal de las Fuerzas Armadas y el SIN, entre los cuales se encontraron miembros del Grupo Colina. Eso es lo que prueban todos estos documentos, que el presidente Fujimori aceptó la solicitud de reconocimiento presidencial para una serie de miembros de las Fuerzas del Orden y del SIN, entre los cuales había miembros del Grupo Colina. Ese es el hecho base. ¿Está mencionado por el fiscal en algún lado? Hay que bucear para encontrarlo. ¿Por qué me demoro? Porque no puedo nadar, tengo que bucear. El fiscal Peláez se ha permitido decir que estoy extendiendo las audiencias para favorecer la campaña presidencial del presidente Fujimori. Para eso extiendo las audiencias. Ese es el hecho base. El hecho base es que esos documentos prueban que el presidente Fujimori dijo sí al reconocimiento presidencial pedido por el SIN, y dentro de los beneficiados estaban miembros del Grupo Colina. A ese hecho base, ¿qué argumento de la lógica o la experiencia se aplica? El siguiente: si el presidente dio un reconocimiento a miembros del Grupo Colina, entonces conocía su existencia y misión u objeto. Ese sería el argumento. ¿Y cuál sería el hecho indiciado? El presidente Fujimori conoció de la existencia del Grupo Colina y su objeto, la ejecución extrajudicial de presuntos terroristas. Como el presidente Fujimori otorgó un reconocimiento presidencial a varias personas, entre las cuales había miembros del Grupo Colina, podemos inferir que el presidente Fujimori conocía del Grupo Colina y de su misión, con lo cual tendría la Fiscalía un indicio contingente del hecho principal. ¿Cuál es? El presidente Fujimori implementó una política antisubversiva de guerra sucia. Que quede constancia que es trabajar con prueba indiciaria, y si eso está en la acusación. Lamentablemente está, si no hubiera denunciado otra cosa, pero hay que bucear para encontrar lo que dice el doctor Guillén. ¿Cuál es el hecho base entonces? ¿Cuál es el hecho base? El presidente Fujimori aceptó el reconocimiento solicitado por el jefe del SIN a un grupo de miembros de las Fuerzas Armadas y del SIN, dentro de los cuales había miembros del Grupo Colina. Ese es el hecho base. ¿Cuál es el hecho referenciado, indiciado, presunto? El presidente Fujimori conoció de la existencia del Grupo Colina y de su misión de ejecutar personas de manera extrajudicial.
¿dónde ubicamos el problema que tiene este indicio? Ya no en el hecho base, como en los casos anteriores, sino ahora en el hecho indiciado, hecho presunto o indicio. ¿Y cuál es el problema? Que existen contraindicios o prueba de lo contrario. Y permítame, señor presidente, señores vocales, que remarque este tema, porque esto es lo que consume el tiempo. Esto es lo que consume el tiempo. Cosas que no tendría por qué hacer si es que hubiesen acusado con esta metodología, que es la única cuando se usa prueba indiciaria. El problema, ahora atacamos este indicio, ya no atacando el hecho base, sino el hecho presunto. Lo que atacamos es la inferencia. ¿Y cómo atacamos la inferencia? Señalando que hay contraindicios o prueba en contrario. Hay contraindicios o prueba en contrario que impiden demostrar lo que alega la Fiscalía, que el presidente Fujimori, cuando aceptó la solicitud de reconocimiento presidencial formulada por el SIN, él conocía de la existencia del Grupo Colina. Nosotros cuestionamos la prueba de ese conocimiento, porque hay contraindicios o prueba en contrario que demuestran que cuando Alberto Fujimori, presidente del Perú, acepta la solicitud del SIN, no conocía de la existencia del Grupo Colina. Eso es lo que sostenemos. Cuando se firman esos dos memorándums, el presidente de la República no conocía de la existencia del Grupo Colina. Que ese es el tema en discusión. Cuando firmó los memorándum, ¿conocía del Grupo Colina o no conocía del Grupo Colina? Ese es el debate jurídico, técnico, trabajando con indicios. El fiscal dice, sí conocía, porque dentro de los beneficiados había miembros del Grupo Colina. Nosotros decimos, no conocía, porque hay contraindicios o prueba en contrario, como vamos a demostrar a continuación. Ese es nuestro planteamiento. ¿Cuáles son las razones por las cuales el hecho base el hecho presunto, ahí hay un error, el hecho presunto no se ha llegado a establecer en este caso? Los contraindicios. ¿Qué son los contraindicios? No están en el acuerdo plenario. El maestro colombiano Hernando Davis Echandía establece cuáles son los requisitos de eficacia probatoria de los indicios. No me voy a detener en los 10, solamente resaltar que dentro de esos requisitos, los menciono brevísimamente: conducencia de la prueba indiciaria respecto del hecho investigado, que se haya descartado la posibilidad de la conexión entre el hecho indicador y el hecho indiciado, que sea aparente, que sea obra de la casualidad o del azar, que se haya descartado la posibilidad de la falsificación del hecho base, que aparezca clara y cierta la relación de causalidad entre el hecho base y el hecho presunto o indicado, que si se trata de una pluralidad de indicios, en el caso que sean contingentes, que los indicios contingentes sean graves, concurrentes, concordantes y convergentes, que no existan contraindicios que no puedan descartarse razonablemente, que es el que cuestionamos nosotros. Y luego agrega que se hayan eliminado razonablemente las otras posibles hipótesis, argumentos o motivos infirmantes
de la conclusión adoptada, esto es, que haya univocidad del indicio o conjunto de indicios, que no existan pruebas de otra clase que afirmen los hechos indiciarios, que demuestren un hecho opuesto al indicado, y finalmente que se haya llegado a una conclusión final precisa y segura, basada en el pleno conocimiento o la certeza del juez. De estos 10 requisitos de eficacia probatoria que el maestro Davis establece para los indicios, nosotros sostenemos que falta el 7º, que no existan contraindicios que no puedan descartarse razonablemente. Donde hay contraindicios, el indicio de la acusación no puede prosperar. Davis entiende por contraindicios los hechos indicadores de los cuales se obtiene una inferencia contraria a la que suministran otros indicios. Cuando resultan probados hechos indicadores y contraindicios respecto del hecho objeto de sentencia, sin que sea posible desechar razonablemente unos u otros, el conjunto queda desarticulado, se rompe su conexión y su unidad, motivo por el cual la conclusión final ya no es firme ni clara. No puede llegarse a la certeza, que es indispensable para una decisión de fondo. De ahí que la única alternativa que quede es la absolución. Donde hay contraindicios, insisto, no es posible que los indicios de acusación o de cargo generen certeza. Alberto Montón Redondo, al comentar los requisitos para que los indicios puedan desvanecer la presunción de inocencia, exige que no han de desmentirse o desvirtuarse con otras pruebas, incluso indicios que conduzcan a conclusiones distintas. El maestro Clement Durán, que desarrolla extraordinariamente este tema en su última edición, explica que la defensa frente a una acusación con indicios tiene 2 alternativas. Tiene 2 alternativas que me permito graficar. Utilizar la contraprueba que desvirtúe la fuerza probatoria del indicio, o mediante la prueba de algún hecho que es contrario al hecho presunto. Esto es, según Clement Durán, frente a una acusación con indicios, se trabaja con contraprueba para atacar el hecho base, y se trabaja con prueba de lo contrario para atacar el hecho presunto. Qué rica es la técnica probatoria cuando se aplica correctamente. Clement Durán, citando al maestro Serra Domínguez, precisa que la contraprueba ataca la realidad del hecho base y la prueba en contrario ataca el hecho presumido. Explica que la defensa frente al indicio tiene 2 formas. A, demostrando que la afirmación base no corresponde a la realidad con contraprueba. B, justificando la no realidad de la afirmación presumida, prueba de lo contrario. Por eso insisto, según Clement, la contraprueba para atacar el hecho base y la prueba de lo contrario para atacar el hecho presunto. El genio alemán Karl Joseph Anton Mittermeier trabaja con una distinción similar, pero con denominación distinta. Él dice, los indicios de inocencia son los hechos que impiden absolutamente, o por lo menos dificultan que se pueda atribuir al acusado el crimen. Y los contraindicios propiamente dichos, según Mittermeier, son los hechos que debilitan poderosamente a los indicios de cargo, porque de ellos resulta a favor del acusado una explicación enteramente favorable de los hechos, que parecerían correlativos al delito,
y daban importancia a las sospechas. O sea, lo único que hace Mittermeier es cambiar de nombres. Él dice, los indicios de inocencia atacan el hecho base y los contraindicios atacan al hecho presunto. En igual sentido se pronuncia Hugo Rocha de Greff. Pero él cambia también la terminología. Él habla de contraindicios en general. Y dice que hay contraindicios que sirven para atacar el hecho base y contraindicios que sirven para atacar el hecho presunto. Todos tienen el mismo concepto, lo único que hacen es cambiar la terminología. Finalmente, en la misma línea, el autor español Francisco Pastor Alcoy define a los contraindicios como aquellas pruebas que pueden contradecir un hecho indiciario, base, o pueden contradecir un hecho presunto, inferencia, cambiando el signo incriminatorio del hecho base. Graficamos también el concepto de Pastor Alcoy, contraindicios que atacan, comprueba el hecho base y contraindicios que constituyen prueba contra el hecho presunto. Yendo un paso más allá, Climén Durán señala que antes que se pueda alcanzar la plena probanza del hecho presunto, es un deber del tribunal pasar por dos filtros. Para poder declarar el hecho presunto como probado, el tribunal tiene el deber de atravesar dos filtros, dice Climén Durán. El filtro depurador de la prueba de lo contrario. Para que el hecho presunto sea hecho probado, no tiene que existir prueba de lo contrario. Y el otro filtro que tiene que pasar el tribunal es descartar cualquier otra posible conclusión hipotética que pudiera derivarse de los indicios, infirmación. Esto es la equivocidad. Si existe otra interpretación posible, el hecho presunto ya no está probado. Esas son las claves para establecer cuándo se prueba un hecho presunto. Que no exista prueba en contrario y que no haya equivocidad, o en contrario que haya univocidad. La prueba de lo contrario, que es la que nosotros invocamos, o contraindicios, tiene por finalidad desvirtuar el hecho presunto. Demostrar que el hecho presunto, pese a su inicial conformación como tal, no tiene razón de ser en el caso concreto. Porque concurre una prueba en contrario que desvirtúa o hace ineficaz esa presunción. La Fiscalía dice que si el presidente Fujimori aceptó la solicitud de reconocimiento proveniente del SIN, al haber dentro de los beneficiados miembros del Grupo Colina, a partir de ese hecho, extrae el hecho presunto. El presidente conoció de la existencia del Grupo Colina y de su misión. Nosotros decimos, ante el hecho base, aceptación de la solicitud de reconocimiento, se presentan los contraindicios que señalamos a continuación. 5 contraindicios o 5 pruebas en contrario
existen en este caso para sostener que la firma de los dos memorándum, que la felicitación presidencial no significaba conocimiento del Grupo Colina y de su misión de asesinato. ¿Cuáles son esos 5 contraindicios? El primer contraindicio es el origen de la solicitud del reconocimiento. El segundo contraindicio es el motivo de la participación de Vladimiro Montesinos Torres en la preparación y presentación de la solicitud de reconocimiento al despacho presidencial. El tercer contraindicio es la composición de la lista de beneficiados en la solicitud de reconocimiento. El cuarto contraindicio es el motivo de la solicitud de reconocimiento que fijó el Servicio de Inteligencia Nacional al peticionar el reconocimiento. ¿Para qué lo pidió el SIN? El reconocimiento. Y el quinto contraindicio es la diferencia del grupo de análisis y el grupo Colina. Diferencia que se establece analizando 3 factores: origen, composición y misión. Si estos 5 basta que un solo contraindicio se verifique, ya no se puede dar por probado el conocimiento que se le atribuye al presidente del Grupo Colina al dar el reconocimiento presidencial. Peor aún si están demostrados los 5 contraindicios. Empecemos a trabajar con estos contraindicios. Sostenemos, señores miembros del tribunal, que el hecho base, aceptación por el presidente de la República de la solicitud de reconocimiento para miembros de las Fuerzas Armadas y del Servicio de Inteligencia Nacional, hecha por el general de división Julio Salazar Monroe, jefe del SIN, que benefició a los integrantes del Grupo Colina, no permite demostrar el hecho inferido que alega la Fiscalía: el conocimiento del presidente Fujimori de la existencia del Grupo Colina y su misión de ejecuciones extrajudiciales al momento de la aceptación del otorgamiento del reconocimiento presidencial. Lo graficamos de la siguiente manera: si frente al hecho base hay contraindicios, el hecho presunto no queda establecido. Por eso suplico al tribunal tener presente cuál es el hecho base y el hecho presunto en este caso, dado a que la Fiscalía no lo ha fijado adecuadamente o técnicamente en su acusación. El hecho base: la aceptación por el presidente del reconocimiento para miembros del Sistema de Inteligencia Nacional, formulado por el jefe del SIN, que incluyó a miembros del Grupo Colina. Ese es el hecho base. El hecho presunto: conocimiento del presidente de la República del Grupo Colina y su misión de ejecuciones extrajudiciales. Entre el hecho base y el hecho presunto, los 5 contraindicios que acabamos de alegar. Demostremos cada uno de estos contraindicios. Vayamos al primer contraindicio: origen de la solicitud del reconocimiento.
se dice, si el presidente Fujimori aceptó dar el reconocimiento, conocía del Grupo Colina. Nosotros decimos no por una primera razón. Determine el tribunal cuál fue el origen. ¿Cuál fue el origen de la solicitud de reconocimiento? ¿Qué es lo que le dice al tribunal la prueba producida en este juicio oral sobre este tema? Tenemos en primer lugar el testimonio del coronel PNP en situación de retiro, Benedicto Nemesio Jiménez Vaca, miembro del Grupo Especial de Inteligencia GEIN. Él dio su declaración en juicio oral en la sesión 89, el 11 de agosto del 2008. Sobre el pedido de felicitación manifestó: en una oportunidad ingresó a la oficina en la que ellos, se refiere al grupo de analistas, desarrollaban su labor. Vio sobre la mesa una propuesta de felicitación. Ellos pedían un reconocimiento por una labor de análisis. Yo reconozco todo el trabajo intelectual. Hay que reconocerlo porque indudablemente ellos trabajaban desde temprano hasta la noche. ¿Qué dice el testimonio del general Benedicto Jiménez? Que el proyecto de solicitud estaba en el escritorio del grupo de analistas que tenían en el GEIN, y que el motivo de la solicitud de reconocimiento no era el haber aceptado matar gente, sino era por una labor de análisis. ¿Quién lo dice? Un testigo. No el defensor, un testigo. El testimonio del coronel Benedicto Jiménez Vaca cumple con los requisitos de eficacia probatoria de la prueba testimonial. No los voy a leer todo porque son 28. Pero cuando alguien quiere utilizar un testimonio, tiene que demostrar que se cumplen con los requisitos de eficacia probatoria del testimonio. Como nosotros no atacamos este testimonio, sino por el contrario lo queremos utilizar, simplemente afirmamos todos los requisitos de eficacia probatoria de la prueba testimonial se cumplen en el caso del coronel Benedicto Jiménez Vaca. Y los he graficado, señor presidente, todos los requisitos, 28. Pero por razones de tiempo no voy a detenerme en cada requisito. Simplemente, repito, afirmamos que todo se cumple. Luego viene, una idea, discúlpeme que se me iba. Si alguien quisiera no darle credibilidad al testimonio del coronel Benedicto Jiménez, porque no se le puede dejar de lado arbitrariamente, tendría que establecer que alguno de estos requisitos de eficacia probatoria no se cumplen. Si los requisitos de eficacia probatoria de la prueba testimonial se cumplen, hay que darle valor al testimonio. Y si no se cumple alguno de estos requisitos, se le niega valor al testimonio. Esa es la regla de la prueba testimonial. No si me gusta o no me gusta. La leo lo que dice. Si me gusta, es prueba. Si no me gusta, no es prueba. No, eso no dice la teoría de la prueba. La teoría de la prueba dice, si se cumplen los requisitos de eficacia probatoria, el testigo sirve para probar. Si no se cumple alguno de los requisitos de eficacia probatoria, el testimonio no sirve para probar, no tiene valor probatorio. Entonces, puntualizamos este tema.
si no se le va a asignar valor probatorio al testimonio del coronel Benedicto Jiménez, la única razón legal posible es porque falta alguno de estos requisitos. E insistimos, no falta ninguno. Luego viene el testimonio del general ejército peruano en situación de retiro, Luis Cubas Portal, jefe del Departamento Administrativo CIE 5 del Servicio de Inteligencia del Ejército. ¿Qué dice este testigo? ¿Qué afirma sobre la felicitación presidencial? Manifestó que en una fecha que no recuerdo, pudo ser entre abril o mayo, pongo énfasis en la fecha, abril o mayo del 91. Lo que sí sé es que me encontré en los pasadizos con el comandante Rodríguez Salvaviascova y el comandante Paucar. Ojo, es interesante con quiénes se encuentra. Rodríguez, que sería del grupo Colina, y Paucar, que provenía del SIN y que nunca tuvo nada que ver con el grupo Colina. Recordará el tribunal la composición del grupo de analistas. El grupo de analistas se conformaba con gente del Servicio de Inteligencia del Ejército, CIE, con gente del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, y con gente de la Marina. Paucar provenía del SIN y nunca estuvo vinculado al grupo Colina. Por eso resalto que entre abril o mayo de 1991, Barrios Altos fue en noviembre, la felicitación presidencial es en julio. En abril o mayo, Cubas Portal se encuentra en los pasadizos con Rodríguez y Paucar. Y el comandante Rodríguez dice, me hizo algunas preguntas relacionadas a su versión y le di mi punto de vista. Luego me sugirió que podía ser felicitado. ¿Felicitado por qué? Refiere impresionado Cubas, porque estoy haciendo un trabajo de análisis de documentos de Sindero y puede ser felicitado, le contestó Rodríguez. Y le dije, Cubas, no necesito ser felicitado, no necesito y estoy apto para el ascenso, no necesito ninguna felicitación. Entendemos que este testimonio igualmente cumple con los requisitos de eficacia probatoria de la prueba testimonial. Solamente resta examinar la condición de testigo impropio de Cubas Portal. Al ser técnicamente un coacusado, pues por el caso Barrios Altos viene siendo procesado en la causa que se sigue en la base naval, razón determinada por este tribunal cuando al momento de recibir su testimonio se le instruyó sobre el derecho de no incriminación y se le dispensó del juramento de verdad. Esta condición de coacusado impide que la defensa utilice como prueba de descargo, como prueba para formar un contraindicio, y la respuesta es no. No hay ningún obstáculo en que se trate del testimonio de un coacusado. Así lo señala el acuerdo plenario 2-2005, diagonal CJ,
raya 116 del 30 de agosto del 2005, dado por la ilustre Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, que acorde con la teoría de la prueba, admite abiertamente el testimonio del coimputado o coacusado, limitándose a establecer criterios especiales para su valoración en caso que contenga incriminaciones. Dado a que se testifica sin juramentar, ya hay dificultades para cumplir con el requisito de la ajenidad. Los requisitos de valoración del testimonio del coacusado son, y esto sí me voy a permitir señalarlos porque son pocos, 4. Para asignarle valor al testimonio de un coacusado hay que cumplir 4 requisitos. Ausencia de móvil turbio, inmoral o torcitero o torcido. La declaración, cuando es incriminatoria, debe haberse prestado sin fin de autoexculpación o de traslado de responsabilidades. No es aplicable porque acá no hablamos de una incriminación, sino de una explicación respecto a la felicitación. Examen de la personalidad del testigo y concurrencia de otras pruebas de verificación o soporte. Afirmamos que los requisitos de eficacia probatoria del testimonio del coacusado se cumplen en este caso. Conclusión. Se encuentra probado que el origen de la solicitud de reconocimiento fue la decisión de los miembros del grupo de analistas que consideraron que su labor de inteligencia estratégica, de análisis de la documentación incautada a la cúpula de Sendero Luminoso, lo justificaba. Señores miembros del tribunal, los 2 testimonios citados, el de Jiménez Vaca y Cubas Portal, prueban que desde abril o mayo del año 1991, el grupo de analistas, no los miembros del grupo Colina, el grupo de analistas, Rodríguez y Paucar, que no tiene nada que ver con el grupo Colina, los 2 representando al grupo de analistas, estaban interesados en lograr un reconocimiento. ¿Por qué razón? ¿Porque habían aceptado conformar un grupo de aniquilamiento? No. ¿Porque habían aceptado ejecutar una política de guerra sucia? No. ¿Por qué? Porque entendían justificada e injustificadamente, ese no es mi problema, que por su estudio, no sé si bueno o malo, pero estudio al fin, merecían un reconocimiento. Eso es lo que prueban los 2 testimonios que acabamos de examinar. La pregunta es la siguiente. En este trabajo de prueba indiciaria, ¿está probado en el grado de certeza que el origen de la solicitud de reconocimiento presidencial fue la condición de integrante de un grupo de aniquilamiento? ¿Eso está probado en el grado de certeza? Pregunto entonces, ¿con qué prueba? Si acá 2 testigos, Jiménez Vaca y Cubas Portal,
lo que prueban, repito una vez más, es que desde abril o mayo de 1991, el grupo de analistas en pleno pretendía gestionar un reconocimiento por su trabajo de inteligencia. Permítanme preguntarlo al revés. ¿Es posible que el motivo para solicitar el reconocimiento presidencial haya sido que los analistas se consideraban con derecho a un reconocimiento? ¿Eso es posible, señor presidente? Porque si el tribunal dice que es posible, ya no se pruebe el hecho base de la fiscalía. O perdón, el hecho de referencia de la fiscalía. Este hecho probado impide establecer que cuando el presidente de la República aceptó la solicitud de reconocimiento hecha por el SIN, lo hizo conociendo de la existencia del Grupo Colina y su misión de ejecución extrajudicial de personas. Repito, el haber probado que el origen de la solicitud de reconocimiento fue la iniciativa del grupo de analistas de un premio por su trabajo de inteligencia, impide probar, prohíbe probar que el presidente Fujimori conocía de la existencia del Grupo Colina y su misión asesina cuando aceptó la solicitud formulada por el Servicio de Inteligencia Nacional. Paso al segundo contraindicio. Sí. Como no, encantado. Vamos a hacer por 10 minutos, ¿correcto?
Por favor, todos de pie. Perdón, asiento, por favor, disculpe. A ver, vamos a hacer pasar para la evaluación al médico legista. Que pase el médico legista. Doctor Loaiza, por el encargo que tiene usted ha evaluado al acusado. Dígame usted qué observa. Efectivamente, hace unos minutos he evaluado y examinado al ingeniero Alberto Fujimori y ha presentado un cuadro de crisis hipertensiva de 20/11 y he visto por recomendable que se dé su tratamiento inmediato y una espera para un diagnóstico definitivo de 40 minutos. Bien, vamos a disponer, porque vemos que no está aquí el médico del INPE, algo que no me gusta. Vamos a disponer que sea conducido inmediatamente para la evaluación final y vamos a hacer pues hasta las 11 el plazo para 11 y cuarto para ver para la evaluación final, y si no, suspendemos y con cargo obviamente al replanteamiento del caso. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, por favor, todos de pie. Asiento, por favor. Se levanta el receso como hemos quedado. Ha habido una evaluación por médico del INPE y de medicina legal. Que pasen los señores médicos, por favor. A ver, por favor, expliquen ustedes cuál es el estado del acusado. Bueno, ante todo, muy buenos días. El día de hoy, a través del colega, el doctor Loaiza, lo evaluaba en horas de la mañana, la cual el paciente comenzó a presentar un pico de hipertensión, ¿no? Ha hecho un cuadro de crisis hipertensiva, la cual se ha monitorizado durante el transcurso de la mañana y de todas maneras se ha controlado disminuir un poco la presión, pero todavía se mantiene en picos elevados, ¿no? El último control que hemos tenido ha sido de 160/95, la frecuencia cardíaca también ha ido disminuyendo ya, pero además se ha agregado un cuadro de una faringitis pustulosa, el cual está haciendo cuadros febriles que también se está controlando. Doctor Loaiza, a ver, sobre esa base, ¿cuál es la opinión médico-legal? Sí, efectivamente, todo lo que ha mencionado mi colega, ¿no? Presenta su cuadro de crisis hipertensiva y su problema, ¿no? Faringio, ¿no? Una faringitis aguda que está haciendo con un cuadro de fiebre. Entonces, lo más recomendable en este caso sería su descanso médico absoluto por 48 horas. Muy bien. En base entonces a la opinión médico-legal, vamos a suspender la audiencia para el cuidado que es 48 horas, para postergarla para el día lunes. No podemos hacer antes para estabilizar al paciente, no hay ningún problema en ese tema. Y esta sesión que no ha podido culminarse se trasladará el viernes próximo. O sea, el viernes la semana que viene vamos a tener 3 sesiones, lunes, miércoles y viernes, para completar lo que ya está establecido. Además, vamos a insistir en 2 temas de orden médico que me parecen importantes aquí. Cuando el INPE traslade al paciente, traslade al acusado a la sala de audiencias,
tiene que traer consigo la historia clínica completa para que sea evaluado por el médico legista teniendo en cuenta su condición de los días anteriores. En segundo lugar, dado el tiempo transcurrido, el INPE tendrá que fortalecer los sistemas de control sanitario, control de salud, y por consiguiente tener muy en cuenta los controles médicos que no pueden verse interrumpidos por fiestas o por sábado y domingo por feriados. Entonces vamos a disponer que se oficie por secretaría para estas precisiones. Muy bien, entonces suspendemos hasta el día lunes próximo.